Buenos días. Como ustedes bien saben, este programa Room Service en la Selva Global obedece a una serie de razones muy personales, pero que siempre prefiero aclarar desde el principio. La culpa en realidad es de Tarzán. Cuando era chico no había tele ni internet, pero escuchaba por radio las aventuras de Tarzán, el rey de la selva que saltaba de rama en rama en pañales y a los gritos, comiendo bananas con su amiga la monachita. Pero mi ídolo no fue Tarzán. En el programa radial su mejor amigo era Carson, un antropólogo aventurero que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas y tampoco se andaba por las ramas. Carson como role model antecedió en algunas décadas a Indiana Jones, pero fue Carson quien me infundió la idea de estudiar antropología y aunque sabía poco de su vida, siempre lo imaginé como un viajero pertinaz, glotón y algo libertino, perpetuamente presto a la aventura. Viví por varios años mi encarnación como antropólogo hasta que una noche, durmiendo en una hamaca colgada en medio de la selva, en medio de la humedad de la jungla, pasto de todos los insectos imaginables y sin haber comido una comida decente en días, todo en aras de conocer y entender otras culturas, tuve una iluminación. Tal vez algo de mi experiencia serviría para trasladarme con armas y bagajes a las relaciones internacionales, una disciplina también propicia para abordar otras culturas, conocer otros mundos y entender a otra gente cómodamente, sin ser pasto de insectos y alimañas variadas, y para poder alojarme en confortables hoteles, preferiblemente de 5 estrellas, y para poder disponer de room service que me permitiera comer a mis anchas en cualquier momento del día. Pero tanto en mi fase como antropólogo, como en la de investigador y analista de las relaciones internacionales, viví diversas situaciones que me hicieron conocer a personas y lugares, situaciones que me han lanzado a iniciar este programa que mezcla el análisis de cómo se relacionan las naciones y las culturas y cómo evoluciona el mundo, con diversos relatos personales y con entrevistas varias bajo el título Room Service en la Selva Global, en el cual, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no sea mera coincidencia ni peque de ser políticamente correcto. Buenos días a todos. Bueno, siendo ya buenas tardes para todos, porque hemos pasado la 1, quiero agradecer a los oyentes por seguir mi programa y especialmente por mandarme algunos comentarios positivos y una serie de preguntas que trataré de ir respondiendo en los sucesivos programas. Hoy tenemos un programa bastante cargado, entre lo que es la sección La Otra Mirada, el conversatorio, el diálogo que hemos venido desarrollando con miembros del Observatorio Geohistórico de la Universidad de Luján, la continuación, y un relato al final sobre mis experiencias en un poblado afro-venezolano. Vamos, por lo tanto, con cierta rapidez a los temas. En primer lugar, hemos tenido un fin de semana muy movido y lo estamos tratando de ver justamente desde La Otra Mirada, en donde ha habido una serie de acontecimientos, algunos muy evidentes, muy en primera plana, y otros un poco más relegados en la información que se ha circulado. El primero, desde luego, es la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania se ha llevado unos cuantos titulares este fin de semana, porque el sábado Ucrania, en una muy hábil, audaz y largamente preparada operación denominada Telaraña, lanzó un ataque de drones sobre 4 bases militares en territorio ruso, y una de ellas particularmente interesante porque en plena Siberia, casi 1.800 kilómetros de la frontera entre Rusia y Ucrania. Desde luego, hay distintas versiones sobre
cuáles han sido los resultados. Según Ucrania, se destruyeron 41 bombarderos, algunos de ellos con capacidad misilística, que habían sido utilizados en la guerra en territorio ucraniano, y se han causado daños por $7.000 millones. También se habrían destruido 2 puentes vitales de la zona de Briansk y de Kursk. Ahora, esta es la versión oficial. Hay otras versiones que reducen el impacto, según The Moscow Times, basado en Ámsterdam y nada pro Putin, por cierto. Fueron 13 los bombarderos incendiados, y los medios rusos en general han minimizado el incidente, casi no se han pronunciado al respecto, como tratando de hacerlo pasar desapercibido, ni informaron demasiado. Pero el gobierno de Moscú señaló que hubo ataques, incendios, pero no hubo muertos, en lo que denominó un ataque terrorista, reconociendo que efectivamente esta operación se produjo y tuvo un impacto en Rusia. Debemos decir que desde el punto de vista de esta operación y de los alcances de esta operación, primero impacta mucho toda la logística y la preparación de la operación. Ha sido muy significativa, y es evidente que se ha venido preparando durante 18 meses con la asistencia probablemente de la inteligencia de algunos países de Occidente. El segundo elemento que creo es muy importante es que produce un gran impacto propagandístico en una operación de inteligencia de este calibre, con los resultados cualquiera que sean que se hayan alcanzado, porque de alguna manera abre dudas sobre la versión que se propaga en este momento, particularmente en Estados Unidos, de que Rusia está ganando la guerra plenamente, y le da pie a Ucrania para fortalecer su posición eventualmente en cualquier negociación. Es de señalar que, sin embargo, Rusia respondió inmediatamente a este ataque del sábado con un ataque de 472 drones sobre territorio ucraniano, el mayor número de drones lanzados en una sola operación desde febrero de 2022. Como siempre, el quid pro quo siempre funciona en estos casos, y frente a algún tipo de ataque, Rusia responde con otro de similar o mayor calibre. Todo esto sucedió en un fin de semana previo a una reunión muy importante en términos de los posibles avances en las conversaciones sobre la paz en Ucrania. Aparentemente la delegación rusa ya había llegado a Estambul, la sede de las conversaciones, de esta segunda ronda de conversaciones, y los rusos enfatizan mucho que son conversaciones, no son negociaciones. La delegación rusa ya había llegado el domingo, y Ucrania anunciaba que también iba a llegar la delegación ucraniana. Las dos partes mantienen posiciones relativamente inflexibles, por lo tanto no sabemos cómo la reunión que se desarrolla hoy va a ir avanzando y qué resultados van a proporcionar estas conversaciones. Pero está claro que las dos partes mantienen sus posiciones, y particularmente Ucrania reclama que Rusia no haya presentado un documento previo a la reunión, y Rusia dice que, sin embargo, sus posiciones han estado siempre muy claras y que no era necesario un documento antes de la reunión, y por lo tanto ahora van a venir las conversaciones. Bueno, veremos cómo esto se desarrolla, pero evidentemente desde el punto de vista de lo que ha sucedido el fin de semana, se ha agitado muchísimo la situación en el caso de Ucrania. Y el otro foco importante de conflicto en este momento, que tiene repercusiones también geopolíticas relevantes, es que el limitado plan de ayuda humanitaria impulsado por Estados Unidos e Israel a través de una ONG estadounidense ha obligado no solo al desplazamiento de miles de gazatíes hacia los puntos de distribución de alimentos, con un saldo al día de ayer de 31 muertos atribuidos a disparos de las fuerzas israelíes que ocupan el territorio.
Las agencias de las Naciones Unidas han criticado el plan y a la ONG por forzar a nuevos desplazamientos y por su falta de experiencia en el manejo de estos temas. Las fuerzas israelíes han dicho que van a investigar los disparos que se le atribuyen, pero es evidente que hay un saldo de 31 muertos a raíz de la gente que ha ido a buscar ayuda humanitaria. En este sentido, el plan de paz propuesto por el enviado especial de Estados Unidos, Witkoff, propuesto por Estados Unidos, parece naufragar porque Hamás, en principio, venía hasta el sábado con una serie de planteamientos que implicaban un alto del fuego permanente y el retiro de las tropas israelíes de toda la franja, que era rechazado por Israel. Y esto obviamente afectaba también la liberación de los rehenes secuestrados y de alguna manera amenazaba el plan de paz que había propuesto Witkoff, mientras que se incrementaba la situación de desesperación y de hambruna, de desplazamientos y la pérdida de vidas de civiles gazatíes en la franja. Sin embargo, el domingo, y todavía no tenemos noticias de cuál ha sido la respuesta, Hamás propuso una nueva ronda de negociaciones con devolución de rehenes y tregua completa, junto con la desmilitarización de la franja. Vamos a ver cómo esto va a ser recibido, particularmente por parte de Estados Unidos, y si esto puede asimilarse o no al plan de paz propuesto. Pero tanto Ucrania como Gaza lo que nos muestran son una serie de frustraciones para la administración Trump en política exterior, que se van acumulando, según CNN mismo, que reconoce que hay una acumulación de dificultades en la política exterior de Estados Unidos, seguramente que se van a ver reforzadas por la próxima cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el 26 de este mes, donde se definirá el alcance de que Europa o la Unión Europea se convierta en el centro de la alianza si supera sus propias diferencias y tensiones y logra asimilar la transición gradual del abandono de Estados Unidos de la alianza o del relativo abandono de Estados Unidos de la alianza. Hay otros temas importantes que sería interesante analizar, pero yo creo que todo esto nos conduce a algo que hemos insistido reiteradamente en este programa y en otros foros, sobre que el hecho de que estamos focalizando la atención generalmente a través de los titulares sobre los aspectos más relevantes de dos conflictos, como son Ucrania y Gaza, y perdemos de vista un trasfondo mucho más trascendente, yo diría, desde el punto de vista de lo que es la dinámica geopolítica actual y la reconfiguración del orden mundial. Y en este sentido es necesario entender que han pasado cosas también este fin de semana en el llamado Indo-Pacífico, entendido como el principal escenario de disputa geopolítica del mundo, que desplaza a Europa inclusive y el Atlántico Norte. El Indo-Pacífico, hemos analizado el Indo-Pacífico reiteradas veces en distintos foros y encuentros y en publicaciones de CRIES, como un número especial de la revista Pensamiento Propio. Ya le voy a leer exactamente el título, está disponible y es de acceso libre en la página web de CRIES, y que se llama De dragones, águilas y osos, las nuevas narrativas frente al Indo-Pacífico, donde precisamente analizamos cómo se ha ido desplazando conceptualmente y desde el punto de vista estratégico la terminología con respecto a la región del concepto de Asia-Pacífico al Indo-Pacífico. Pero esto es, digamos, más la parte conceptual que afecta a esta reconfiguración del orden internacional que estamos viendo hoy en día, pero que de alguna manera se manifiesta muy concretamente, a mi manera de ver, en que hay una crisis específica en el Indo-Pacífico que no ha cobrado todavía la importancia como para estar en la primera plana de los medios. Básicamente porque Estados Unidos y China empiezan a cruzar amenazas cada vez más, diría,
sólidas o más consistentes con respecto a Taiwán. El tema de la ruptura de negociaciones comerciales entre los dos países se ha agudizado porque Donald Trump denunció que China violó el acuerdo arancelario pactado semanas atrás en Ginebra, pero por otra parte lo que ha sucedido es que en el foro Shangri-La, que es uno de los foros de seguridad más importantes del Asia, el secretario de Defensa de Estados Unidos afirmó, Pete Hegseth, afirmó que China se prepara para utilizar la fuerza militar con el fin de dominar Asia y alterar el equilibrio regional. Los ensayos y maniobras del Ejército Popular de Liberación, según él, apuntan directamente a Taiwán. Y en este sentido, Hegseth sí insistió y enfatizó muchísimo en esta reunión del diálogo Shangri-La realizado en Singapur, que primero Estados Unidos considera el Indo-Pacífico como un escenario prioritario y que no será expulsado de esa región y que por lo tanto tendría que enfrentar los supuestos planos inminentes de China de invadir Taiwán. En realidad, esta posición de Hegseth en el diálogo de Shangri-La, muy contundente, se enfrentó con un contrapeso muy importante también, porque en este diálogo la asociación, el representante de la Asociación de Estados del Sudeste Asiático, reiteró, y esto es consecuencia de una reunión que mencionamos en el episodio de la última semana, de una cumbre que se realizó en Kuala Lumpur en la semana pasada, y en donde junto con la cumbre de los mandatarios de la ASEAN también participó China y participó la Asociación de Estados del Golfo, y en donde se llegaron a una serie de acuerdos que de alguna manera sí reafirman esta aspiración de ASEAN de jugar un papel central en la seguridad regional, de tal manera de mantener un equilibrio que impida que se desate algún tipo de conflicto bélico eminente, pese a que también la semana pasada habíamos visto que había una serie de ejercicios militares por parte de un esfuerzo conjunto de Filipinas y Estados Unidos, y por otro lado había reiteradas invasiones de espacio aéreo por parte de China en el caso de Taiwán y de Japón. Esto desde luego configura un cuadro particularmente preocupante con miras a lo que pueda llegar a suceder en los próximos meses, y creo que cuando nosotros focalizamos solo la atención en los dos temas que nos proponen permanentemente como los temas relevantes, y que lo son desde luego, pero no en la medida que implican algún tipo de situación mucho más grave y quizás con un impacto mucho mayor en el sistema internacional, cuando nos proponen focalizarnos solamente en lo que está pasando en Ucrania y en Gaza. Y en este sentido yo creo que tenemos que volver la mirada en algún momento hacia el Indo-Pacífico y empezar a entender qué es lo que se está jugando allí, porque efectivamente yo creo que es el epicentro de lo que puede suceder en términos de un conflicto mayor, eventualmente, entre China y Estados Unidos, con resultados impredecibles en relación con el sistema internacional en general. Me quedan algunos temas en el tintero, pero yo creo que estos son los 3-4 temas más relevantes que nos trajo este fin de semana, y vamos a continuar por consiguiente con el conversatorio que estábamos desarrollando desde la semana pasada sobre distintos temas de geopolítica relacionados con la policrisis y su impacto global. Un gusto también. Hola Martín, Gustavo, Andrés de nuevo. Estaba pensando en la importancia que
que han venido teniendo los países del Golfo en la reconfiguración sistémica mundial, concretamente en la importancia que ha tenido para Estados Unidos y Rusia. Trump ha sido el único presidente de Estados Unidos cuyas dos primeras visitas oficiales al exterior han sido a Arabia Saudí. En 2017 viajó, su primer visita fue a Arabia, firmó un acuerdo histórico de armas. Y ahora, en 2025, vuelve al Golfo, otra vez a Arabia, junto a Emiratos Árabes, Qatar, y alcanza un acuerdo comercial. Recién también se anunció que Putin va a ser el anfitrión de la primera cumbre ruso-árabe en octubre de este año. Entonces, preguntarte cómo pues observas el potencial, digamos, acercamiento entre estos países, considerando que, digamos, son potenciales socios económicos, pero que también de alguna forma pudiera incrementarse ese apoyo, esa alianza ante la caída de Assad en Siria y dado que están entre Israel, Palestina y por otro lado Irán. Esa sería mi pregunta. Sí, a ver, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que hay una apuesta a uno de los actores más poderosos de las monarquías árabes, que es Arabia Saudita, como contrapeso, entre otras cosas, como siempre se intentó hacerlo, y como contrapeso a Irán. Eh, lo cual posibilitaría quizás no solamente una reconfiguración del mapa geopolítico en Medio Oriente con lo que ha sucedido en Siria y el nuevo alineamiento de Siria, que además se produce en función de un alineamiento con Turquía, que es otro elemento que hay que tener en cuenta. Este, y yo creo que en el fondo no sé si hay un intento de eh, afectar de alguna manera los intereses israelíes, pero creo que hay como una saturación con la incidencia del Estado de Israel en la política norteamericana. Esto es una hipótesis con la que yo estoy, no tengo pruebas, tendría que trabajarlo, ¿no? Pero intuitivamente me da la impresión de que esta visita que ha hecho Trump sin visitar Israel, que siempre era una de las primeras visitas importantes en Medio Oriente para los presidentes norteamericanos, tiene que ver con una señal, y aquí las señales son muy importantes, de que, a ver, bajen un, bajen una décima para ver si podemos estabilizar la región y no tener conflictos, y por eso yo voy a tratar de conversar con Irán para el acuerdo de desnuclearización. Ya hice un acuerdo con eh, toda una serie, bueno, empezando por los hutíes, y con toda una serie de grupos y estados que estaban alineados, digamos, en lo que se llamaba el eje de la resistencia, y eso cambia de una manera importante, y eso puede tener un efecto, sí, en términos de la estabilización de la región, si un actor decisivo como Israel decide jugar ese juego. Pero esa es la gran pregunta, dado que tenemos a Netanyahu altamente cuestionado en algunos aspectos, pero por otro lado aprovechando la situación de Gaza para reforzar su capital político. Hasta qué punto está dispuesto a aceptar, recibir y procesar el mensaje que le está mandando Trump. De eso depende la estabilización de la región, desde luego, ¿no? Por lo menos esta sería mi mirada sobre lo que está pasando. Te quería consultar, Andrés, respecto que vos hablaste de la policrisis y me parece haber dentro de esa policrisis está el ascenso meteórico, pero constante de China, meteórico en los últimos 25 años, pero constante de 1949, y el cierto declive estadounidense hegemónico y el estancamiento alemán y japonés, europeo en general, o la crisis europea como manejamos nosotros,
Pero dentro de eso, yo creo que hay 4 ejes de tensión geopolítica principales, más allá de otras rispideces menores, que son los que mencionaste en un inicio: Ucrania y centro de Afroeurasia, o Israel, Palestina, Irán. Creo yo que agosto del 23, en el anuncio de incorporar 5 países de esa región que controlan los estrechos y que controlan entre el cuarto y el primero yacimiento de petrolífero y gasífero, y los máximos exportadores, no solo los máximos yacimientos, sino que no lo consumen. O sea, Arabia Saudita no es solo el yacimiento, sino que es un aliado sustancial desde 1973, la crisis del petróleo, y el 74, cuando se firma el acuerdo con Estados Unidos. Y en ese sentido, quería que vos nos dijeses respecto de esos ejes de tensión sobre los que nosotros venimos trabajando, escribiendo, porque son estos dos de los cuales mucho se habla, y en menor medida se maneja la cuestión del Sahel, de Burkina Faso, de Ibrahim Traoré y su rememoranza con Sankara como líder panafricano, pero es una forma también de ver, desde mi punto de vista, esta reacción ante la situación de debilidad, retroceso de, en ese caso, Francia en particular, pero Occidente en general. Y el otro punto del que no se habla tanto, que nosotros venimos hablando y leyendo, creo que del 19 se hablaba ya de la trampa de Tucídides, del posible enfrentamiento entre las potencias, Estados Unidos y China, que es Taiwán-China. Esos 4, o sea, justamente centro de Europa, centro de Medio Oriente, el Sahel, el Atlántico africano y el Pacífico China, esos 4 lugares tienen diferentes niveles de tensión, pero me interesaría qué lectura tenés vos en cómo se relacionan a través de esto que dije antes del triángulo ese, pensándolo también en que la geoestrategia británica, en consonancia con la declaración de la OTAN de 2022 en Madrid, decía que China es el rival sistémico y tanto Rusia como Irán son rivales hostiles, lo cual se viene dando por lo menos de la caída del muro, en el sentido del acrecentamiento de la OTAN hacia Rusia, y en el caso de China, con las alianzas con Japón, Corea del Sur, el AUKUS, o sea, toda una serie de alianzas, o el Quad, o nuevas, donde India creo que juega un papel fundamental como estado pendular, igual que Turquía, que está en la OTAN, pero se reúne con Putin, y eso creo que es lo que vos quisiste decir en el primer momento, que hay matices, no es que es un juego de suma cero donde Turquía... Eso quería preguntarte, pero también referido a China-Taiwán, donde es un fusible geoestratégico, que llama un amigo, decir, ¿quieren llevarlo a China a una guerra? Me parece, o sea, ahora quizás esto esté apaciguado o atenuado, pero toda esa lógica de esas tensiones son también viejas afrentas de las potencias talasocráticas y telúricas de, digamos, el Imperio Británico y estadounidense se manejó por el mar, y esto son las potencias telúricas, digamos, de tierra: Irán, Rusia, China. Pero quería saber cómo relacionabas esos 4 ejes de tensión en tu concepto de policrisis. Bueno, quizás yo agregaría otro que lo señalan algunos análisis de consultorías económicas. Es muy interesante que otro foco de tensión en Europa, más allá del tema Ucrania, pueden llegar a ser los Balcanes, nuevamente. Entonces, bueno, vamos a incluirlo circunstancialmente, eso después podemos discutirlo si sí o si no, pero yo creo que todo apunta a lo que señalaba yo al principio. Yo creo que Trump lo que quiere es apaciguar o desarmar dentro de los posibles los conflictos en todas las regiones, menos en lo que es el Indo-Pacífico, porque Trump sí está claro, bueno, vamos a asumir que hay un mundo multipolar, que China juega pesado con nosotros, pero China es
el peso pesado justamente que tenemos que enfrentar, eventualmente tratemos de desactivar, neutralizar a todos los actores que puedan alinearse eventualmente con la República Popular de China. Y en ese sentido, sí, es muy interesante cómo hay poca mención últimamente, justamente por los focos que se están mencionando, quizás menos con el Sahel, y desde luego para nada por ahora con los Balcanes. Hay poca atención se presta a qué está pasando con la estrategia del Indo-Pacífico. La estrategia del Indo-Pacífico pareciera haber desaparecido de los medios. Ni siquiera el AUKUS, nosotros sabemos lo que es el AUKUS, pero ¿quién menciona el AUKUS? Entonces, yo creo que todo esto apunta en una sola dirección, es decir, neutralicemos y desactivemos todos los conflictos que nos puedan afectar y distraer de nuestro principal conflicto, que es el conflicto con China. Y también en eso juega, o por lo menos jugó en su momento, vamos a ver si dura, un papel importante el intento de reactivar las relaciones con Rusia, con la idea de generar un cisma en la relación ruso-china y dejar a la China como un actor con pocos aliados, inclusive dentro de Eurasia. Yo creo que ahí hay un mal cálculo, no solamente por Rusia, sino por cómo funciona Eurasia, pero sí el objetivo fundamental sigue estando presente, está latente y está claramente expresado en que persiste la estrategia del Indo-Pacífico en función de lo que va a pasar con Taiwán, la relación Taiwán-China, pero también subsiste el AUKUS. Entonces, ahí el único matiz, yo diría para referirme a los matices de los que estamos hablando, como en el caso de Turquía, en otro lado, el matiz aquí es la India, porque la India sí tiene una relación histórica con Rusia, muy estrecha, que se ha activado comercialmente, por lo menos a raíz de las sanciones, está, pero también está en la estrategia del Indo-Pacífico, en el Quad como tal, y intenta tener buenas relaciones con Estados Unidos, entre otras cosas porque para China una de sus grandes preocupaciones es la tensión perdón, para la India, una de sus grandes preocupaciones es la tensión con la China a pesar de la gran interdependencia económica que tienen, que eso es otro aspecto que generalmente se pierde de vista, ¿no? Pero hay una fuerte interconexión económica. Bueno, entonces, en ese contexto yo creo que esto está postergado hasta tanto se aquieten las aguas en otros ámbitos para ver cómo se desenvuelve después y hasta qué punto es necesario desenvolver algún tipo de política más agresiva frente a China, por parte de Estados Unidos, frente a China, en el ámbito del Pacífico. Bueno, muchas gracias, Andrés. Hablabas de esta mega tendencia. Perdón, Gustavo, habla un poquito más fuerte porque no se te escucha tan. Habla, no, que hables más fuerte. Bueno, fundamentalmente planteabas la mega tendencia que nosotros llamamos la asiatización de la economía mundial, que tiene diferentes etapas, comienza con Japón, continúa con los tigres asiáticos, como los llaman, y actualmente está en China, o más que nada en la costa meridional de China. Esa mega tendencia es la que podemos identificar y vos la mencionaste como determinante en varios aspectos que fuimos nombrando. Shocks la denominaste. ¿Es posible un próximo shock, continuando con lo que planteabas, en ese espacio, en el mar Mediterráneo, en Taiwán fundamentalmente? ¿Va a lograr aquietar otros focos Trump para enfocarse y enfrentarse militarmente? Esta pregunta es más desde planteada por los estudiantes, de que te hablábamos del seminario Ujú. y se comunican por WhatsApp y por ahí, aunque hay gran incertidumbre en el marco teórico que vos desarrollaste, bueno, se preguntan más algunas desde ese lado.
Bueno, permítame atenerme a la segunda enmienda, como dirían en Estados Unidos, a la Sí, incertidumbre. exactamente. Eh, no sabemos, pero insisto, primero, le han bajado el perfil últimamente al tema del Indo-Pacífico. Hay actores muy preocupados en el Indo-Pacífico que no son China, no es China, ni es Taiwán específicamente, sino que es la ASEAN, que además tiene su propia estrategia del Indo-Pacífico con un documento muy importante que produjeron hace unos años, en donde el planteamiento es muy claro y tiene que ver mucho con lo que yo estaba hablando con el no alineamiento activo. A ver, ¿cómo hacemos nosotros para seguir manteniendo nuestra gran interdependencia económica con China, que es fundamental para la mayor parte de los países del sudeste asiático, y a la vez asegurarnos que Estados Unidos, valga la redundancia, nos provea la seguridad necesaria para que China no nos coma, ¿no? Entonces, yo creo que por el momento estamos en una etapa en donde se tratan de apagar los fuegos alrededor antes de prender la gran hoguera, si es que se va a prender la gran hoguera. Y esto es algo que no sabemos, porque también dentro de esta visión de la policrisis, uno no sabe qué es lo que puede aparecer que de repente cambia totalmente el panorama geoestratégico y reorienta las tensiones y los roces y los conflictos eventualmente hacia otras regiones, ¿no? Isaac, ¿querés preguntar? Si no, yo tengo una. Dale, ¿preguntás? Sí, Sos muy animado, Isaac, para tener 25 años, ¿eh? sí, ahí hay que aprovechar. A inicios de mayo, la, el Banco Mundial informó que Arabia y Qatar habían saldado la deuda que tenía Siria, algo histórico también, en muchos sentidos. Mm, La pregunta que tengo es, ¿hay posibilidades de que Siria se una a los acuerdos de Abraham con esta transformación muy conveniente a Estados Unidos? Y de preguntarlo, de que sea posible, va también de la mano qué pasará o qué podría pasar con el sur de Siria, porque así como Israel avanza con su escalada en Gaza, en Cisjordania, la ocupación de Siria no ha finalizado. Y los Altos del Golán es una posición estratégica muy importante. O sea, a lo mejor por ahí vaya también la negociación para que Siria entre a los acuerdos. No sé, es mi pregunta. Sí, justamente, yo creo que es muy acertada la pregunta porque eso fue un planteamiento muy claro que le hizo Trump a Al-Sharaa en la entrevista que tuvieron, que Siria firme los acuerdos de Abraham. A lo que Al-Sharaa, de la cual, es una situación de la cual Al-Sharaa se escabulló diplomáticamente, no dijo ni sí ni no. Y esto me hace pensar que todavía nadie ha calado realmente cómo va a funcionar Al-Sharaa de aquí en adelante. Ahora, esto sí se refleja en también la negociación con respecto a el conflicto con Israel. Es decir, la firma de los acuerdos de Abraham se hace muy difícil si Israel sigue desarrollando las incursiones en territorio sirio. Esto, so pretexto de la defensa de los drusos o cualquier otro pretexto. Esto es un signo de interrogación que tenemos enfrente porque todavía tampoco está asegurado el viraje drástico de Siria. Yo diría que hasta el momento, con la conversación con Trump, sí ha habido un viraje. Siria ha dejado de ser parte de ese eje de la resistencia, pero no sabemos hasta dónde y hasta cuándo. Bueno, agradezco nuevamente a Martín Martinelli y a Gustavo Keegan y a Isaac Martínez Monterrosa por este conversatorio que nos permitió abundar un poco en lo que había dicho al principio sobre las noticias de este fin de semana. Y ahora, sí, el tan esperado por algunos y tan denostado por otros momento de leer mi relato de este lunes.
En realidad, para contextualizar, tengo que leer parte de la introducción a la sección donde aparece el relato. El relato se llama La Casa de la Playa perdón, la sección se llama La Casa de la Playa y tiene una primera parte que se llama Carhuao, que voy a leer para después entrar en lo que son los tambores de San Juan, disculpen, en sí. Más que nada para contextualizar lo que viene después con el relato de los tambores de San Juan. Carhuao había conocido a Isabel y Daniel a través de un amigo común. Todos estábamos vinculados de diferentes maneras con la universidad. Ellos porque eran parte de un proyecto de cooperación de Francia y hacían una estadía de 2 años enseñando en Venezuela. Mi amigo y yo porque habíamos estado forzados a dejar Argentina y la Universidad Central de Venezuela nos acogió. Como nos hicimos rápidamente amigos en ese clima de una bohemia opulenta y alcohólica en que vivían algunos intelectuales venezolanos, participábamos en la juerga y circulábamos muchas veces juntos por rumbas, guateques y bares. En especial cuando un festival de teatro internacional o un evento similar agitaba Caracas y la noche silvanaba de fiesta en fiesta. Isabel era antropóloga y Daniel filósofo, ambos fervientes socialistas, de manera que charlábamos y discutíamos en abundancia, y a pesar de nuestras diferencias y del fervor de nuestros años estudiantiles puestos en las discusiones, la amistad se fue consolidando. Pero más allá de la agitada noche urbana caraqueña, coincidíamos en querer disfrutar también de las playas venezolanas y en nuestras frecuentes visitas a las más cercanas a la ciudad buscábamos algún lugar para sentar pie. En uno de esos viajes a la playa nos aventuramos hasta un poblado pesquero, varios kilómetros de camino de tierra bordeando playas primorosas y a 4 vados difíciles de por medio rodeados de una selva espesa. Carhuao se llamaba el pueblo. El poblado estaba entre una extensa playa de arenas blancas, una ladera selvática, empinada y la desembocadura de un río, y no pasaba de ser un montón de casitas, construidas muchas de ellas por el gobierno, y desperdigadas en torno a una especie de plaza que miraba hacia la playa y que, como era de rigor, llevaba el nombre de Bolívar. Una de esas casas, la más grande, con una gran terraza orientada hacia el mar Caribe, estaba sentada sobre la ladera en la montaña y era propiedad de la maestra de la escuela. Después de algunas indagaciones y abundantes cervezas, conseguimos contactarla y como la casa que aparecía vacía, le preguntamos si la quería alquilar. Superando la resistencia generalizada de los pobladores locales, pescadores afrodescendientes, en su mayoría, a aceptar la presencia de extranjeros, de musiús, como le dicen en Venezuela, en el pueblo, después de sucesivos intentos de persuasión, nos alquiló la casa. La amplia terraza con toldo permitía comer al fresco mirando el mar y tenía una escalera de escalones empinados a un costado por la que se accedía a la casa, mientras que del otro costado se abría un sendero entre la espesura, donde por lo general pastaban unos burros y por el cual también se podía, con alguna dificultad, bajar al pueblo. Además de 3 dormitorios, un salón, otra terraza pequeña, mirando hacia el río y un baño completo de mayólicas, atrás de la cocina había un patio de tierra arbolado en donde se podía armar una parrilla y comer a la sombra. En fin, la casa era muy agradable y respondía a nuestras expectativas porque estaba, además, a pocos pasos de la playa y de la desembocadura del río y disponía de un espacio cercano para estacionar los jeeps. Estábamos felices de haberla alquilado y fuimos organizando nuestros horarios universitarios para pasar la mayor parte del tiempo en la playa. De hecho, yo daba clases intensivamente de lunes a miércoles y después me largaba a Carhuao por 4 días seguidos. Si la diosa Fortuna me sonreía, llevaba alguna novia o amiga y si no, me dedicaba a leer y a escribir. La casa favorecía que cada uno de nosotros se aislara en su habitación y no interfiriera en la vida de los otros, aunque compartíamos comidas y amigos
que podían llegar para el fin de semana para colgar sus, entre comillas, chinchorros, que son hamacas, como se llaman las hamacas en Venezuela, en algún lugar de la casa. Bueno, en este contexto se ubica el cuento Tambores de San Juan. A la atracción de selva, río y playa se sumaban el 24 de julio, día de San Juan Bautista, los tambores de San Juan en todos los poblados negros de esta costa. El exotismo, la algarabía, el baile, al incansable repiquetear de los tambores y el correr en abundancia del aguardiente o del ron convertían esta fiesta en un atractivo inevitable para locales y para extranjeros. Si bien en Carbabo también se celebraba San Juan, Osma, el poblado más cercano a unos kilómetros de nuestra casa, era uno de los más afamados por sus tambores y por el desenfreno de su fiesta. Fiesta que atraía a muchos de nuestros conocidos y amigos que no dudaban en llegar a nuestra casa para utilizarla de base de operaciones para ir a Osma y regresar, a veces bien entrada la mañana del otro día, a un lugar donde dormir y superar la resaca. Además, a mitad de camino entre ambos poblados se podía parar en plena noche o de madrugada en una pequeña cascada en medio de la selva con un profundo pozo de agua fresca a pocos metros del camino, donde uno se podía zambullir y despejar un poco del abundante alcohol ingerido en la fiesta, y a la vez enfriar los excesos de euforia y de excitación que acompañaban la bacanal y el baile de los tambores. Un día antes de una de esas noches de San Juan, nuestra casa de la playa, como era habitual para esas fechas, se vio invadida por una caravana de jeeps, camionetas y autos que traían amigos y conocidos que, sin invitación, contaban con poder colgar su hamaca en algún lugar, usar el baño y poner a enfriar cervezas en nuestra heladera antes de pasar una noche bebiendo y bailando al son de los tambores. Entre la marabunta de recién llegados estacionaron su jeep al pie de la casa 3 mujeres jóvenes con 3 niñas de edades similares. Yo conocía solo a una de ellas, una alemana separada de su marido, que trabajaba con Isabel, que fue la que arrastró a esta aventura a las otras 2. Una era americana, espigada y rubia, y la otra una venezolana de pelo renegrido y ojos audaces. A ninguna de las 2 las conocíamos, tampoco a las 3 niñas que rondaban entre los 6 y los 8 años. Poco supimos de las 2 desconocidas. La americana era amiga de la alemana y la venezolana, a su vez, de la americana. Una vez que se instalaron en la casa junto a otros, entre comillas, no invitados, en una especie de telaraña de hamacas colgadas en la sala principal, y de que dieran de comer y durmieran a las niñas, decidieron sumarse a la caravana que se estaba organizando para ir a Osma a la fiesta de tambores. Dejaron a las niñas al cuidado de la venezolana, que dijo que estaba cansada y que se quedaría a dormir. Apenas oscureció, los demás nos fuimos en 4 jeeps al poblado vecino. Las 2 mujeres en cuestión iban en su vehículo que manejaba la alemana y yo iba solo en mi 4x4. Cuando llegamos al pueblo, la fiesta ya había comenzado y los tambores repicaban sin parar. Las fogatas estaban encendidas y listas para que algún trasnochado comenzara a saltarlas, ritual habitual en la fiesta de San Juan. Todos los que estábamos a la vista en las calles de tierra del poblado ya estaban bebiendo y bailando al son de los tambores. Al filo de la medianoche, la bacanal estaba en pleno apogeo, con gente bailando y tambaleándose frente a las fogatas y algunas furtivas, o no tanto, parejas deslizándose hacia la playa para celebrar sus ritos de acoplamiento. Yo estaba perdido entre la multitud trasegando aguardiente de factura local, mirando y por momentos participando del espectáculo. Los amigos con los que había llegado habían desaparecido en la turbamulta o en algún lugar y solo me encontré entre los danzarines y borrachos con la americana. Me reconoció y se acercó bailando para decirme en un español con marcado acento gringo: debería volver a Carbabo para ver cómo está mi hija, pero no encuentro a nadie que me lleve. Siempre fui de la vieja escuela y no podía resistirme ni a sus encantos ni a ayudar a una damisela en apuros, así que le ofrecí llevarla. Había decidido que ya había tenido suficientes repiques de tambores y desenfrenos de fiesta y que no era un gran sacrificio volver a la casa y de paso a asistir a esta gringa tan atractiva. Pese a la cantidad de vehículos estacionados en torno al pueblo, logré esquivar algunos y tomé el camino de regreso. Conversamos poco con la americana, pero llegando a las cascadas le propuse parar para ver ese lugar mágico en medio de la selva.
Estacionamos el jeep fuera del camino, bajamos y caminamos unos metros por un sendero hasta llegar a la cascada y al pozo, camuflados en la oscura selva circundante. La gringa se paró en una roca al borde del pozo y de repente se quitó rápidamente toda la ropa, la rajó a un costado y se zambulló desnuda en el agua. Desde allí, entre brazada y brazada, me invitó a acompañarla. Bajo la tenue luz de la noche estrellada, vislumbraba su pálido y esbelto cuerpo en el agua. No había lugar para dudas. Me quité el short y la camisa, me zambullí y nadé hacia ella. Retosamos y jugueteamos en el agua hasta que me abrazó y pegó su cuerpo al mío. Era de carnes firmes. Probablemente hacía jogging todas las mañanas, de pechos pequeños y pezones erizados. Estaba atravesada por un ligero temblor. No sé si por la agitación que arrastraba de la fiesta, por el frío del agua o por la excitación. Nadamos, abrazados y a dúo, hasta las rocas de la orilla, mientras nos besábamos, nos palpábamos y nos acariciábamos. Sobre las rocas hicimos el amor sin mayores miramientos. Disfruté cada minuto del repentino encuentro de nuestros cuerpos y de la atmósfera, desde luego de película, de la atmósfera de romance y aventura que nos prestaba la selva, la cascada, el pozo de agua y la tenue oscuridad y el silencio que nos rodeaban. Solo un pequeño detalle me distraía. Estaba encima de ella al penetrarla cuando me recibió húmeda y anhelante, pero mis rodillas estaban hincadas en la roca y el placer de moverme en ella se mezclaba con el creciente dolor de mis rótulas. Lo tengo patente hasta hoy porque, aunque nunca practiqué sadomasoquismo, eso fue lo más cercano que estuve a la experiencia. En el frenesí del encuentro, confieso que en forma enteramente egoísta, solo pensaba en mis rodillas y no en sus nalgas pequeñas y duras y sus omóplatos que deberían estar contraídos también contra esa roca sólida y fría. Pese a todo, logré llevarla a buen puerto y a derramarme con entusiasmo dentro de ella. Aliviado en todo sentido, pude acostarme de espaldas en la roca mientras que ella se acurrucaba al lado mío. Me dolían las rodillas y comenzábamos a tener frío. Fui a buscar nuestras ropas, pero parte de las suyas, el short, se había mojado. Le presté el mío porque estaba tiritando y me quedé solo con la camisa, aunque no era lo suficientemente larga como para cubrir mi pubis. Con ahínco, pero helados, nos besamos de nuevo, nos subimos al jeep y conduje hasta nuestra casa en la playa. La luna llena ya estaba en su apogeo e iluminaba como un faro todo el pueblo. Le dije que subiera a la casa mientras estacionaba y subí con disimulo detrás de ella por la escalera principal hacia la terraza, tratando de evitar cruzarme con algún vecino trasnochador que me viese en ese estado procaz de semidesnudez. Cuando nos asomamos por la entrada a la terraza se escuchó un repentino revuelo y nos encontramos con su amiga venezolana, desnuda y con la ropa hecha un bollo en el suelo, tendida en una de las chaiselongues que teníamos. La americana, sin decir palabra, se deslizó rauda a la habitación donde dormían las niñas. Yo, en cambio, sin pantalones y estupefacto, solo atiné a preguntarle como un idiota: ¿estás tomando baños de luna? Sin recibir respuesta. Por la otra entrada de la terraza, en el sendero donde habitualmente pastaban los burros, se oían algunos ruidos extraños. Pero sin pantalones puestos, no tenía ganas ni intenciones de investigar, y menos que la venezolana me hiciera una pregunta idiota similar a la mía por estar exhibiendo mis partes pudendas. Huí a mi habitación, me puse unos shorts y agotado me desplomé en la hamaca. Al día siguiente desperté con el sol en el cenit. Había ruidos en la casa y en la cocina, por lo que supuse que podría arrastrarme con los pantalones puestos en busca de algo para desayunar. Mis amigos franceses estaban trajinando en la cocina, pero el resto de la casa estaba en silencio. Les pregunté por nuestros invitados, entre comillas no invitados, y desde luego por las 3 mujeres y las 3 niñas. Todos y todas habían partido en la mañana. Sorprendido, recordé que ni siquiera me acordaba del nombre de la americana para preguntar por ella. Al rato pasó nuestro vecino Israel y nos preguntó si todo estaba bien. No había razón para que no lo estuviera, aunque por mi parte recordaba que anduve la noche anterior por la calle del pueblo sin pantalones. Así que le preguntamos si pasaba algo, y allí fue que nos enteramos por qué la venezolana estaba desnuda a la luz de la luna. En nuestra ausencia, y si bien había otra gente durmiendo en la casa, de alguna manera había traído uno de los muchachos del pueblo y estaba teniendo sexo con él en la terraza cuando llegamos nosotros. Probablemente lo había identificado o se había contactado con él cuando estaban estacionando su jeep y habían decidido no perder el tiempo en Hofma. So pretexto de irse a dormir, se quedó en la casa esperándolo.
pero por lo visto la americana y yo habíamos llegado en un momento inoportuno, provocando la fuga del muchacho por el sendero aledaño. Por eso y el revuelo y los ruidos extraños a mi llegada a la terraza. Y esa era la razón de la voluntaria desnudez de la venezolana a la luz de la luna. El encuentro amoroso entre la venezolana y el muchacho ya había dado lugar a que corrieran numerosos rumores y chismes en el pueblo, e Israel no dudó en venir a compartirlos con nosotros. Afortunadamente nadie habló de mi paseo nocturno por las calles del pueblo con solo una camisa encima, y mi honra y mi reputación por lo menos quedaron impolutas. Nunca volví a ver a ninguna de las tres mujeres, pero así eran las noches de tambores en la costa venezolana. Te llevaban a la lujuria desbordada con desconocidas para después hacer desaparecer toda huella de la noche pasada, incluyendo mis shorts, que nunca recuperé, y exceptuando una resaca atroz, un recuerdo borroso y placentero y unas rodillas destrozadas, por lo menos en mi caso. Bueno, muchísimas gracias. Este es otro relato de mi libro Comida, diario de un antropólogo hambriento. Y para finalizar, desde luego nos quedan muchas cosas en el tintero. Me hubiera gustado hablar un poquito sobre la situación de Harvard y quizás también sobre el resultado de las elecciones polacas, donde Nawrocki, el candidato de derecha, parece haber ganado. Pero esto lo dejaremos para el próximo lunes. Muchísimas gracias y buenas tardes. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.